Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Antes de dar inicio a esta actividad, les agradeceré silenciar sus celulares. Bueno, saludamos a quienes nos acompañan, señoras y señores, directores, decanos y jefes de unidades, telespectadores que nos están viendo a través de TV Austral, colaboradores de la facultad, académicos, queridos alumnos y alumnas. La Facultad de Ciencias de nuestra facultad les da la más cordial bienvenida a la segunda ponencia del ciclo de charlas del segundo semestre del 2014. Para las personas que recientemente participan de esta actividad, les comento que este ya es una tradición, se viene dando desde el 2005 y por tanto este es su 10º año. Esta actividad está orientada y dirigida a toda la comunidad universitaria, como también al público en general. Cada mes, hasta diciembre, se presentará un académico de nuestra facultad y dará a conocer los resultados de sus investigaciones de manera sencilla y didáctica, acercando su quehacer científico a quienes estén interesados en participar. Bueno, para la presente fecha tenemos invitado al doctor Salvador Cabrera, académico del Instituto de Farmacia. Bueno, Salvador es natural de Concepción, Chile, siendo en la actualidad profesor de farmacocinética clínica y de biofarmacia en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. El profesor Cabrera es químico farmacéutico por la Universidad de Concepción, doctor en farmacocinética clínica por la Universidad de Salamanca y magíster en seguimiento farmacoterapéutico al paciente del VIH-Sida de la Universidad de Granada, en España. Su actividad investigadora se ha desarrollado sobre farmacocinética y farmacogenética de fármacos antirretrovirales y sobre atención farmacéutica y programas de educación al paciente. El doctor Cabrera ha publicado sus trabajos en revistas internacionales con alto índice de impacto y es autor de más de 10 capítulos de libros sobre farmacocinética clínica, atención farmacéutica e información al paciente. Además, es editor de dos de las dos ediciones del libro Juega a Ganar, destinado a información de los pacientes con VIH. Bueno, invitamos al doctor Salvador Cabrera, quien nos expondrá la charla El profesional de la salud y su relación con el paciente. Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, agradezco a la Facultad de Ciencias por la invitación que me ha hecho de participar de este ciclo de conferencias y, por otra parte, agradecer muy sinceramente y de manera especial a cada uno de ustedes. Yo, la verdad, que la gente que me conoce sabe que no suelo invitar a este tipo de actos porque me da apuro ponerles en un compromiso. Pero la verdad es que me he sentido gratamente sorprendido de ver a varios de mis alumnos, exalumnos, compañeros de trabajo y buenos amigos. Así es que muchas gracias por estar aquí. Intentaremos que valga la pena el que hayan dedicado parte de esta tarde a escuchar acerca de esta charla que en lo personal la disfruto muchísimo porque está relacionada con un tema en el que creo fervientemente irá tomando cada vez más poder en el medio sanitario, en nuestra sociedad, así como lo está haciendo o como está recién comenzando a hacerlo en países desarrollados, principalmente en Europa. El tema entonces del que vamos a hablar es del profesional de la salud y su relación con el paciente, y lo primero entonces que corresponde es que yo les cuente por qué el realizar esta charla. Y la verdad es que las razones son varias. Primero que todo, recordar de que nosotros vivimos en la sociedad de la información y ustedes, jóvenes, lo saben mejor que nadie, dependen absolutamente de su celular, que espero que esté apagado ahora mismo, y están continuamente metidos en las redes sociales, se comunican a través de él y si en algún momento se desconectan de su Facebook o de WhatsApp, es casi peor que si se desconectaran de las comidas diarias o de su familia. Y esta sociedad de la información que ha ido transformando paulatinamente nuestra sociedad también está presente en el ambiente sanitario, entre profesionales de la salud. Pero lo más interesante es que está cada vez más presente en las comunidades de pacientes. Los pacientes están cada vez más interesados en formar asociaciones y estas asociaciones permanecen en contacto estrecho entre ellos, pendientes de cuáles son los avances que hay en sus patologías y también
dispuestos a establecer demandas al gobierno para que garantice la adquisición de medicamentos que son nuevos y que están comenzando a adquirirse en el extranjero. Por otra parte, existe un proyecto en el cual se está trabajando para el que la atención farmacéutica, que es a lo que más me voy a referir dentro de los profesionales farmacéuticos, forme parte de una prestación FONASA, como lo es cualquier atención médica, examen de laboratorio, etc. Es un proceso largo, se está trabajando, hay colegas en Chillán en concreto que están en ello, pero estamos seguros que esto llegará a ser una realidad. Y por otra parte, cada vez más los farmacéuticos estamos realizando un trabajo más directo con el paciente, que ya abandona un poco el despacho y el sitio en el cual nosotros estamos trabajando y realizando tareas administrativas, y el trato con el paciente es preponderante y fundamental. Entonces, por estas tres razones tiene sentido esta charla. Ahora, ¿por qué yo? Porque al periodista de la Facultad de Ciencias me escuchó en la Jornada Farmacéutica del Sur y parece que le gustó y me sugirió. No sé si agradecérselo o no, pero bueno, la razón de que yo esté aquí ahora mismo es él. Ahora, pero ¿por qué yo en concreto hablarles de este tema y no hablarles de lo que yo investigo, que es farmacocinética poblacional, farmacogenética, individualización de tratamiento en VIH o adherencia? Porque tuve el privilegio que me dio Dios y que me dio la vida misma de poder trabajar durante más de 5 años de manera continuada con pacientes que padecen el virus, que están contagiados con el virus de la inmunodeficiencia humana y que por lo tanto sin un tratamiento adecuado están condenados a la muerte. Y si lo toman de manera correcta podrían tener una enfermedad crónica, pero con todas las comorbilidades que eso lleva asociado. Esta relación que se estableció en la atención farmacéutica directo, farmacéutico-paciente, me enriqueció enormemente como profesional, pero más aún como persona. Considero humildemente que soy mejor persona que antes de comenzar ese programa y me motivó a intentar a seguir siéndolo cada vez más. Ustedes dirán, no lo ha logrado, pero bueno, voy camino a ello. Y la pregunta entonces, dado de que vivimos en la sociedad de la información, de que el gobierno cada vez más está considerando este rol del farmacéutico dentro de la atención integral del paciente, cabe preguntarse si nosotros como farmacéuticos estamos preparados para cumplir este rol dentro de la sociedad. Para responder esta pregunta tendríamos que entrar en muchísimo detalle, pero yo que soy curioso hice una búsqueda en lo que ofrecen las universidades de nuestro país en relación a este tema y vi cuáles eran los requisitos de ingreso. Ustedes para entrar a la universidad tuvieron que rendir la prueba de selección universitaria, ¿verdad? Y básicamente lo que se controla ahora mismo es lenguaje, matemáticas, ciencias. Lo mismo ocurre en otras universidades, por supuesto el ranking de enseñanza media que es tan polémico, y estos son tablas de distintas universidades. ¿Por qué les muestro esto? Porque yo lo que quiero ver ahí es cuál es la relación, la posible relación que pueda tener estas exigencias de entrada para que ustedes puedan haber ingresado a la carrera y para que yo en mi momento haya entrado, solo que con la proactitud académica en ese tiempo. Yo no veo muchas, no sé ustedes. Luego, si revisamos las mallas curriculares, y también he traído ejemplos de varias universidades, vemos que durante los 3 primeros años la formación en el área química, física, biológica, físico-química es muy fuerte. Y si bien es cierto, son áreas apasionantes, lamentablemente dejan en desmedro aquello que es lo más fundamental en nosotros, que es el estudio del fármaco. Y hoy día, algo que es fundamental y que es la relación con el paciente. De hecho, si lo ven aquí, lo más cercano que tenemos es farmacia clínica, administración de farmacéutica y poco más. En otra universidad tenemos algo similar, farmacia asistencial, clínica comunitaria, y aquí, que es el verde de nuestra casa, ¿verdad? Tenemos también algunos aspectos relacionados con nuestra formación hacia el área asistencial, pero la verdad es que a mi juicio, no sé el vuestro, todavía no lo suficientemente sólido para garantizar lo que la sociedad está demandando de nosotros hoy día. ¿Cuáles son los requisitos de titulación? Los requisitos de titulación básicamente son el realizar la tesis, un trabajo de grado,
pero tampoco hay un examen final en el cual una comisión evaluadora pueda garantizar que la persona que está saliendo tiene vocación de servicio, tiene una calidad moral elevada, tiene ganas de servir a la sociedad y tiene ese empuje que no todos tienen para hacer crecer la profesión y para hacer que el trato con el paciente sea exitoso y logremos los mejores resultados terapéuticos. Por lo tanto, de acuerdo a este análisis muy superficial, ¿qué hace falta en nuestra formación? Se los he dicho muchas veces en clase: lenguaje oral y escrito. El WhatsApp, los SMS, los chats han hecho estragos con el lenguaje y basta con escuchar hablar a gente muy joven y es imposible entenderlo, por lo menos para los que somos más viejos, porque no son capaces de expresarse en ideas completas. El lenguaje español es precioso y lo estamos perdiendo cada vez más. La falta de ortografía, ¿para qué lo vamos a hablar, verdad? Sabemos que son verdaderas patadas al diccionario. Técnicas de comunicación fundamentales. ¿Cuántas veces cuando los interrogo les digo, no le entendí, explíquemelo de nuevo, hasta que llegamos a la mejor manera de expresarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso van a tener que hacer a futuro ustedes con sus pacientes. La relación con el paciente, debería haber una asignatura que me formara en relación a cómo comunicarme con el paciente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por intuición? ¿Me enseñaron alguna herramienta en la universidad? Sí. ¿Lo suficiente? Creo que no. Vocación de servicio. Qué bueno sería que hubiese una asignatura de vocación de servicio, con profesores que de verdad la tengan, por supuesto, y que sean capaces de transmitirla y de contagiarla. Realidad social de nuestro país. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la realidad social? ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son los millones de personas que viven en pobreza, en extrema pobreza? ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la media del ingreso per cápita? ¿Cuántos de ustedes conocen la realidad social real de nuestro país como país subdesarrollado que somos? Porque en vía de desarrollo la verdad que tengo serias dudas. Y muchísimas otras. Y a continuación entonces lo que quiero que hagamos es un test. ¿Ya? Este test lo van a hacer en sus cabecitas y lo van pensando y ya luego me dicen, no me dicen, perdón, sino que ustedes mismos dicen, bueno, yo creo que estoy en esta clasificación. Bien, este test se hace autoevaluando dos aspectos que son propios de cada uno de nosotros. El primero es la competencia, es decir, qué tanto sé de lo mío, de lo que es mi especialidad, en vuestro caso de mi profesión. Y en segundo lugar, cómo son mis habilidades de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si vuestra competencia es escasa, es decir, mi formación es ahí de mediana regular a mala y mi capacidad de comunicación es escasa, lo que yo genero en el resto de las personas es desconfianza. Es decir, si usted viene a un paciente y les pregunta cada cuánto se toma este medicamento y ustedes le dicen, espéreme a ver, voy a averiguar, ¿era cada 12? No, cada 8. Ah, no, cada 6. Olvídense. Va a ir directo a otra farmacia a preguntarlo, se va a meter en internet y lo va a averiguar, ¿verdad? Generamos desconfianza. Si nuestra competencia es elevada, pero tenemos escasa capacidad de comunicación, vamos a generar consideración. Es decir, van a considerar nuestro criterio, nuestra respuesta, pero lo van a poner ahí, en cuarentena. No es garantía de que nos vayan a hacer caso. Si vuestra competencia es escasa, pero la naturaleza les ha dotado de una destacada capacidad de comunicación, que algunos de ustedes los hay, ¿ya? Van a generar afecto en las personas. Oye, este gallo que es simpático, esta chica que agradable, que simpática, pero nos quedamos en lo simpático. En cambio, si nuestra competencia es elevada y nuestra capacidad de comunicación es alta, lo que nosotros generamos es confianza. Y eso, estimados oyentes, es lo que nosotros como profesionales de la salud necesitamos proyectar y generar en el paciente. Confianza. Por lo tanto, ¿cuál es mi invitación? Es a que ustedes construyan confianza. Y esto es una construcción que se hace a lo largo de la carrera universitaria dando lo mejor de mí para aprender al máximo, no aprender para aprobar para el 4. Y por otra parte, donde yo intente aprender y poner en práctica día a día mis mejores capacidades de comunicación.
Y ya vamos de lleno a la relación con el paciente. ¿Qué significa paciente? Si vamos a hablar del paciente, bueno, ¿qué es lo que es un paciente? Nos vamos a la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Algo muy simple. Es una persona que padece física y corporalmente y especialmente quien se halla bajo atención médica. De una manera más simple, en una sola frase, así como les digo que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿verdad? Y nos damos la definición larga del ADME, una definición más que una definición, un concepto. El enfermo es el que sufre, el que padece. Y eso es súper importante que lo tengamos claro y ya vamos a ver por qué. El paciente muchas veces lo asociamos a una persona mayor y cuando somos jóvenes, especialmente ustedes que están en la plenitud de vuestra vida, ven la enfermedad muy lejana, la asociamos a los abuelitos. Pero cuando sean padres se van a dar cuenta que sus hijos continuamente van a ser pacientes en su temprana edad. Ojalá que no en este tipo de situaciones, pero también lo es un adulto joven, también lo es un adulto de edad media. Ahora, independientemente del grupo etario al que corresponde el paciente, ¿con qué nos encontramos? Con estas escenas, con personas que están agobiadas, con personas que están preocupadas, con incertidumbre, y no solo ellos, sino que su entorno más cercano. Es algo que afecta a todo el núcleo familiar. ¿Quién es el paciente entonces? Es una persona. También podría ser un perrito, pero vamos a hablar no de medicina veterinaria, vamos a hablar de medicina humana. Es una persona, cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida. Y ¿saben qué? Esto, profesionales de la salud y futuros profesionales de la salud, creo que es súper importante que uno lo tenga claro, porque cuando uno ve las cosas desde la distancia, es incapaz de ponerse en el lugar del otro. Y si yo soy consciente que hoy día estoy sano, pero que cuando me vaya puedo chocar y puedo terminar en la UCI, en un hospital, voy a ser mucho más empático en mi relación con el paciente. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida es paciente. Se encuentra en su tiempo de enfermar, y esta frase me gusta muchísimo, porque cada uno de nosotros tiene su tiempo de enfermar. Normalmente este tiempo es inesperado y que altera las rutinas y las perspectivas. Y como ocurre esto, el paciente padece. ¿Por qué? Porque sufre dolor, pero además hay pérdida de la situación de confort con total incertidumbre de la posible evolución. ¿Cuántas veces cuando han estado enfermos el médico le ha dicho que se hagan una serie de análisis y uno está con incertidumbre? ¿Cómo irán a salir? ¿Qué irá a pasar? ¿Habrán marcadores tumorales? ¿Habrá una insuficiencia hepática, renal? ¿Tendré cáncer? Ahora, ¿cómo tiene que ser esta relación con el paciente? ¿Cómo debiese ser? Teniendo presente pocos conceptos, pero grabados a fuego en nuestra mente y ejercidos a fuego en nuestro corazón. La humanización es posible solo a partir de la igualdad. ¿Cuántos de ustedes no conocen médicos, farmacéuticos, enfermeras que se ponen en una posición aquí, muy arriba, y el paciente aquí abajo? Entonces yo soy la autoridad, yo soy la eminencia, yo soy el que sé esto, y te voy a decir a ti, triste terrícola, lo que tienes que hacer y cómo debes comportarte. Es cierto, eso puede generar respeto de parte del paciente, puede generar que le haga caso, pero no va a generar la confianza necesaria para que esa persona haga y siga al pie de la letra cada una de las indicaciones que le da el médico. ¿Y por qué esto de la humanización es importante? Porque lamentablemente cada vez más hay más ídolos o pseudo ídolos dentro de nuestra sociedad, dentro de los profesionales de la salud bastante, y esto debería ser completamente desarraigado, porque tal como les he dicho en clases cuando les he hablado de genética, el que nosotros seamos morenos, rubios, de apellido alemán, mapuche, chileno, alto o pequeño, es fruto del azar. El que ustedes hayan tenido la posibilidad de estudiar en la universidad es fruto del azar, del esfuerzo de vuestros padres, de vuestro esfuerzo, pero que en ningún caso les garantiza el sentirse superior a los demás, en ningún caso. Igual, más bien me considero privilegiado. Y ese sentimiento debe estar muy presente en el trato en nuestro sistema sanitario. ¿Por qué? Porque cuando ustedes accedan a trabajar en un hospital, van a trabajar con la gente más pobre de este país.
Y ahí es donde es importante de que yo me sienta igual a ellos y en ningún caso superior. Atender a los pacientes implica asumir la gran diversidad que existe en la humanidad. Hay mucha gente que le encanta relacionarse solo con gente profesional, que vive en el barrio alto y que va en autos de lujo. Hay otros que les gusta relacionarse solo con gente que cumple con normas éticas y morales estrictas. ¿Qué me pasa a mí? Por primera vez en la vida en España me tocó de tratar con prostitutas, homosexuales, drogadictos, exdrogadictos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue toda una experiencia. ¿Que me asusté? Sí. ¿Que no fue fácil? También. Pero que fue una experiencia maravillosa, sin duda que sí. Y ojalá la tuvieran cada uno de ustedes. Y la van a tener, estoy seguro, al ritmo que van los tiempos. Pero hay que asumir esa diversidad y no sentirme diferente al otro o superior al otro. Y hay una frase que yo he escuchado mucho a lo largo de mis años de ejercicio profesional en hospitales, principalmente, y es que dicen, ¿para qué se preocupan tanto de los pacientes? ¿Para qué tanta dedicación? ¿Para qué los escuchan media hora? Si al final van a seguir enfermos. O en los pacientes de VIH, lo que me tocó escuchar muchas veces, incluso en español, en gente muy culta, es ¿para qué invierten tanto dinero en ellos si igual se van a morir? Así de crudo. ¿Y saben qué? Que esa es la actitud más fácil, es la más cómoda, la menos humana. Pero ¿cuál es la más verdadera? De que es cierto que la persona va a seguir con la enfermedad igual, muy probablemente, en la mayoría de los casos, pero yo le puedo ayudar a vivir, a mal vivir, o a vivir de mejor manera su situación. Y yo estoy convencido de que un trabajo de un sanitario bien hecho ayuda a vivir de mejor manera una enfermedad y a ver una luz de esperanza detrás de ese túnel tan oscuro que implica una enfermedad crónica. ¿Cuáles son los elementos claves de los que nosotros tendríamos que disponer en nuestra relación? La empatía. La empatía, se habla mucho de ella. ¿Qué significa en términos muy simples? Ponerme en el lugar del otro. ¿Ya? De esto les podría hablar mucho más, pero recuerden que ponerse en el lugar del otro es un ejercicio que cuesta tiempo y trabajo y que dicen los expertos hay que ejercitar todos los días. ¿Ya? Hasta que realmente yo pueda decir yo soy una persona empática. Es importante la narrativa de la enfermedad y por otra parte también la escucha terapéutica. Cada una de estas tiene sus detalles, lo revisarán seguramente en clases, en clínica, pero si se fijan hay distintos componentes de la comunicación que son importantes tener presentes. ¿Cómo fomento una comunicación favorable? Es difícil. Ahora, ¿qué aspectos puedo utilizar? Ya le dijimos, ponernos en el lugar del otro. Otro punto súper importante, la amabilidad. Miren, me toca de estar en el hospital cuando estoy trabajando allí y llegan estudiantes a hacer su práctica y saben que recibimos grupos de 5 que se van turnando de a uno en cada servicio. De cada 5, 1 como máximo saluda, se despide, da las gracias y pide permiso. 1 de cada 5. A punto de titularse. Por eso que siempre es importante no olvidar lo básico que lo deberíamos traer del hogar. ¿Qué cuesta cuando llega el paciente levantarme, saludarlo, darle la mano, presentarme? Porque él está en una posición de desventaja, para lo desconocido. Yo estoy en mi trabajo, yo me tengo que presentar, yo tengo que intentar que esa situación sea menos agresiva para él. El sentido del humor. ¿Cuántas situaciones embarazosas hemos pasado todos? Y lo saben ustedes, la mejor manera de salir de eso es con una broma, atinada por supuesto, pero una broma adecuada, sutil, nos ayuda a salir de situaciones complejas. Otro aspecto importante, poner atención a lo que nos están diciendo. Es típico en el profesional de la salud que está escuchando al paciente y está escribiendo todo el rato. El paciente necesita contacto visual, no se trata de estar todo el rato así mirándolo. Pero sí hay que tener contacto visual y a la medida que las pausas me lo permitan ir tomando apunte de lo fundamental. Y por otra parte, algo que lamentablemente no se compra en el supermercado y que es el criterio. Tremendamente importante en un sanitario. ¿Cómo potencio las expectativas del paciente? Compartiendo experiencias personales. Porque muchas veces nos vamos a ver confrontados a gente que siente que tiene la vida destrozada y que no hay nadie que le entienda y que no hay nadie que haya sufrido lo que él ha sufrido. ¿Qué dicen los expertos?
intentemos rescatar de la historia de nuestra vida o de las personas más cercanas a nosotros situaciones parecidas para darles a entender de que realmente somos capaces de ponernos en su lugar, de que le entendemos. Aún con todas las distancias y las diferencias que puedan haber, le entendemos. Siempre cuento que me tocó de atender durante varios años a una pareja que padecía de VIH. Ambos estaban infectados con la hepatitis C además, y luego de atenderle durante mucho tiempo, un día él llegó solo. Y cuando le pregunté por su mujer, se echó a llorar porque se acababa de morir hacía 2 días, producto de una descompensación hepática. El hombre estaba destrozado, no tenía consuelo. ¿Qué hacía yo? Aparte de darle pañuelo desechable y que se desahogara. Rescaté de mi vida que a los 20 años, cuando yo estaba en la universidad, se murió mi padre, que también fue un golpe muy duro, que también en un momento sentí que la vida se me destruía, pero que luego el tiempo, la vida y Dios, si uno es cristiano, se encarga de ir atenuando esas heridas. Ese es uno de los tantos ejemplos que les puedo decir de que compartir experiencias personales es de gran utilidad. Luego, el utilizar un lenguaje comprensible. Nosotros en la universidad les inculcamos un lenguaje que es bastante técnico, ¿verdad? Y lo tenemos que tener como profesionales de la salud porque tenemos que hablar en el mismo lenguaje con el médico, la enfermera, el kinesiólogo, etcétera, etcétera. Pero no podemos olvidar de que el paciente necesita un lenguaje comprensible y no podemos hablarle de la orina, le tenemos que hablar del pichí, no podemos estarle hablando de los receptores colinérgicos, sino que siempre tenemos que hablar de los sitios en los cuales el fármaco actúa con componentes de nuestro cuerpo. Intentar ser didácticos, pensar que se lo estoy explicando a mi hijo, a mi sobrino de 5 años. Dedicar el tiempo que necesite. Esto cuesta y muchas veces implica que en vez de irnos a las 5 del hospital nos vamos a ir a las 7. Pero es una satisfacción enorme. El irnos, terminar la jornada sabiendo que hemos dedicado a cada persona el tiempo que necesita, aunque el sistema público no nos lo pague. Y finalmente, un aspecto fundamental, finalmente dentro de los más importantes, es implicar al paciente en la toma de decisiones. Es muy diferente que usted le digan a un paciente se va a tomar este medicamento a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, a que ustedes le digan, cuénteme su día, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora toma desayuno? Luego se va a trabajar y luego que le ha contado todo su día, usted le dice, miren, tenemos un medicamento que se tiene que tomar usted 2 veces al día. El ideal es que sea cada 12 horas. ¿A qué hora cree usted que lo podemos ubicar mejor? A las 8 de la mañana, 8 de la tarde, a las 9, a las 10. Y entonces él le va a decir, mira, yo creo que cuando me levanto después de la ducha es un momento oportuno y luego antes de acostarme. En la medida que involucren al paciente en la toma de decisión, la adherencia a esa decisión es muchísimo mayor. ¿Ya? No tomen la decisión ustedes solos. A mayor información, mayor adherencia. Y si no me creen, lo único que les voy a mostrar de ciencia en relación a esto es una publicación que sacamos el año recién pasado, en la revista Patient Preference and Adherence, que es un estudio retrospectivo a 5 años, en el cual nosotros dejamos en evidencia ¿qué cosa? Que a medida que aumentan las tasas de adherencia, aumenta el tiempo en el cual el paciente permanece con carga viral indetectable, que a medida que aumentan las tasas de adherencia, también va a incrementarse el número de pacientes que tiene los linfocitos CD4 superior a 200 y a la vez que se incrementa el número de pacientes que tienen carga viral indetectable. Es decir, todos los indicadores de respuesta clínica están directamente relacionados con una toma correcta de la medicación. Pero esta es el orgullo de la publicación y de momento mi gran chiche, diría yo. Porque esto nos costó mucho sacarlo, pero a mi juicio es lo mejor y es una de las cosas que mejor hablan del rol que podemos cumplir como farmacéuticos. Miren ustedes, la media del incremento de la adherencia al tratamiento antirretroviral en relación al número de entrevistas recibidas por el paciente. Mientras más entrevistas recibe el paciente, mientras más atenciones farmacéuticas reciba, mientras más educación, más diálogo, mayores tasas de adherencia alcanza. Eso está dejando de manifiesto, eso está en una revista Easy, ¿ya?, de que realmente nuestra labor es importante. De hecho, este es uno de los argumentos que se va a presentar al Ministerio para que podamos tener un código FONASA. Bueno, y echemos entonces una mirada hacia las metas sanitarias en nuestro país, luego de revisar un poco esta teoría de cómo debería ser la relación del profesional sanitario con el paciente, revisemos un poquito lo que hay.
Las metas sanitarias para la década del 2011-2020 que están publicadas, ustedes la pueden bajar de la web y que dicen el eslogan "Elige vivir sano", ¿verdad? Que sería el ideal para la profesora María Adela. Tienen una serie de contenidos, pero la verdad es que en ninguno de estos puntos del índice hay un aspecto relacionado con la relación del profesional de la salud con el paciente. Están relacionados básicamente a prestaciones, a coberturas, a medicamentos, exámenes, etcétera, pero no hay nada relacionado con la relación del profesional con el paciente. Esta es un eslogan de la iniciativa 2020 que se dice, es decir, las iniciativas que hay del 2020 en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. ¿Y cuál es la meta que tienen? El uso hacia el futuro con seguridad, es decir, un uso seguro del medicamento. Esto es importante, fundamental. Hay detrás, o hay un componente de relación farmacéutico-paciente, no lo hay. Y en definitiva, si ustedes hacen un vistazo a las metas globales que hay a nivel nacional e internacional, ¿qué les puedo contar? ¿Qué es lo que viene? La farmacocinética clínica, y no es porque yo haga clase en esto, sino que de verdad es algo que está creciendo cada vez más. La farmacogenética, ¿todo esto para qué? Para individualizar tratamientos. La informatización de los sistemas, ¿verdad? Cada vez los sistemas de dosis unitaria, manuales, están pasando al pasado y ya tenemos las automatizaciones. Y finalmente la medicina robótica. Todo esto es lo que se nos viene encima. Ahora, ¿vimos en alguna de estas partes algo relacionado con los aspectos humanos? No, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue hacer un vistazo hacia atrás y dije, ¿cuál era la meta sanitaria antes de nuestra era de la medicina basada en la evidencia? Y me encontré con algo maravilloso. Ya me estoy pareciendo al doctor Dels cuando se emociona con algo y dice, encontré con algo maravilloso y me encantó. Bueno, pues a mí de verdad, sin exagerar, me pasó lo mismo cuando vi esto. ¿Por qué? Porque miren, a finales del siglo XIX los médicos franceses Bérard y Gubler resumían el papel de la medicina hasta ese momento diciendo: curar pocas veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Yo no sé ustedes, pero tal como les digo en farmacocinético cuando tocamos un tema que me gusta, a mí me provoca escalofríos esta frase. Y se los digo de verdad, se los digo sin exagerar. Porque me parece preciosa, me parece profunda, me parece una vocación increíble. Y ya quisiera yo que cada uno de ustedes se vaya de aquí con esto como meta para su futuro. Porque probablemente curar vamos a poder hacerlo muy pocas veces, aliviar ojalá unas cuantas veces, pero el consuelo debería estar siempre impregnado en nuestro actuar. ¿Cuáles eran los derechos y deberes de los profesionales antes de la era cristiana? Retrocedemos un poquitito más aún y nos vamos al Código Hammurabi, que es uno de los primeros conjuntos de leyes del mundo. Imagínense, en el 1760 a.C. Es uno de los primeros conjuntos de leyes del mundo. ¿Y qué nos dice en relación a los precios? Los honorarios de los médicos varían según se atiende a un hombre libre o un esclavo. ¿Ocurre eso en nuestra realidad? Bueno, usted mira, no hay esclavo. Ya, pero realmente una persona que quiere ir a un dermatólogo de excelencia porque tiene un problema en la piel, en la cara increíble, y el médico no atiende de otra manera que no sea particular, ¿podrá pagar una consulta de 50 a 60 mil pesos solo para tener un diagnóstico? ¿Dirá el médico, bueno, en realidad esta persona tiene un ingreso per cápita en su hogar de 55 mil pesos? ¿Le podré cobrar yo una consulta de 50 mil pesos? Eso no ocurre en la actualidad. Miren ustedes lo que pasaba antes. Responsabilidad profesional. Un arquitecto que haya construido una casa que se desplome sobre su ocupante y le haya causado la muerte es condenado a la pena de muerte. Si esto estuviera vigente en nuestro país, lo que pasó en Concepción, ya habríamos visto unos cuantos en la guillotina, como mínimo. ¿Ya? Puede sonar duro, pues quizás, y puede sonar exagerado, pero yo creo que si a todos nos exigieran un poco más, daríamos bastante más de nosotros mismos y nos tomaríamos bastante más en serio nuestra responsabilidad en la sociedad y nuestro trabajo. ¿Cuáles eran los deberes de los profesionales sanitarios en el siglo XI? Juramento hipocrático. Guardaré secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, considerado como un deber el ser discreto en tales casos. ¿Qué les cuento yo? ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar que se juntan dos farmacéuticos y dicen, oye, ¿te acordáis de la Juanita Leal?
¿Cuál Juanita Leal? La que estudió, estaba un año antes con nosotros en la U. Ah, sí, sí. Vino el otro día a la farmacia. Ah, sí. ¿Y sabéis lo que compró? No, ¿qué? Viagra. Ah, pero ¿y cómo si la Juanita es soltera? ¿Y para qué iba a querer Viagra? Eso es un ejemplo de los muchísimos que uno escucha hoy en día de la falta del secreto profesional. Y aunque yo lo cuento como chiste, vaya pena que es esto. Cuando ustedes dispensan algo en la farmacia, eso cabe dentro del secreto profesional. Sea un mentolatum, sea un paracetamol, sea un Viagra, sea un medicamento para el cáncer, sea lo que sea. Es secreto profesional. Lo juramos. Ustedes lo juran en su ceremonia de titulación. No lo olviden. Y no olviden ponerse en el lugar del otro. Porque todos en algún momento de nuestra vida requerimos discreción. Y hay que comenzar siendo discreto uno mismo. Si observo con fidelidad estos juramentos, séame concedido gozar felizmente de mi vida y mi profesión. Miren qué bonito, qué inspirador. ¿Cuáles son los deberes de los profesionales en nuestra era? ¿Qué pasa hoy día? Hoy día está la Declaración de Helsinki, que ha sido promulgada por la Asociación Mundial Médica como un cuerpo de principios éticos que guían a la comunidad médica y a otras personas que se dedican a experimentar con seres humanos. Cualquier estudio clínico, una publicación científica que uno haga en la cual trabaje con seres humanos tiene que poner un apartado en el envío de la publicación de que se cumple con la declaración, con los principios de la Declaración de Helsinki. Es considerado como el documento más importante de ética de la investigación en seres humanos. Y de acuerdo a todo lo que les he mostrado, ¿con qué se queda? ¿Con lo que había en el pasado? ¿Con la Declaración de Helsinki que tenemos hacia ahora mismo? ¿O con lo que ustedes puedan prever que viene en el futuro? ¿Lo tienen claro? Antes de responderlo, nos vamos a ir un poquito hacia, muy brevemente, a lo que es la ética y la moral. Nuestros hábitos determinan nuestros actos y nuestros actos definen nuestro carácter. Nuestro carácter va a determinar las elecciones que yo haga en la vida y las decisiones que tome. Y nuestro carácter determina nuestro estado de ánimo, y díganme que no. Y ustedes todavía, la mayoría de los que están aquí presentes son muy jóvenes y la mayoría de ustedes tienen un estado de ánimo bastante bueno, pero se van a dar cuenta que a medida que vayan envejeciendo se van a ir amargosando, por decirlo de alguna manera poco catedrática. Y uno lo que suele ver en realidad en la calle, en la gente adulta, cuando se reúne, son estas caritas tristes. Pero la verdad es que uno puede luchar contra eso a pesar de los años e intentar mantener un buen sentido del humor y una alegría de vivir a pesar de las circunstancias. Porque este estado de ánimo determina mi modo de ser. Y el modo de ser determina la manera en la que me observo a mí mismo. ¿A cuántas de ustedes les pasa esto? ¿Y a cuántos varones les pasa eso? ¿Verdad? Y esto debería ser más justo, porque en realidad todos engordamos, envejecemos y afeamos. Así que o nos preocupamos hombres y mujeres, o no se preocupa nadie. Pero la verdad es que estén las mujeres esclavas de las dietas me parece injusto si no es también de su pareja, ¿verdad? Bien, pero eso es otro tema. Ya que hablamos de ética y moral, nos vamos a hacer un pequeño paralelo en relación a lo que son las normas éticas. Las normas éticas son autónomas, son promulgadas por la conciencia moral, o nos obligan como en conciencia, y rigen de manera universal, ¿verdad? En cambio, las jurídicas son heterónomas, las promulga ¿quién? El Poder Legislativo, nos obligan coactivamente y rigen al interior de un Estado, no son universales. En resumen, ¿qué les quiero mostrar yo con este paralelo? Que las normas éticas son idealistas y las normas jurídicas son realistas. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es mi invitación? Es esta. La moral puede permitirse el lujo de ir un poco más allá y de funcionar. Si ustedes actúan de acuerdo a la legislación no van a tener nunca problemas legales, jamás. Pero si se dejan guiar también de las legales por la ética y la moral, además de no tener problemas, van a tener una vida mucho más satisfactoria profesionalmente y llena de buenas emociones. Y en relación a esas buenas emociones, voy a hacer un paréntesis breve para que no se aburran de escucharme. Y les voy a poner un video que algunos de ustedes conocen,
pero que creo que no está de más verlo por segunda vez. Yo lo he visto 50 veces. Lo vi también antes de esta presentación porque me inspira. Y espero que a ustedes también les inspire.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความ¿Les gustó? Bueno, a mí me encanta y de verdad que yo la habré visto 50 veces, como mínimo. Si queremos responder la pregunta que hacíamos hace unas diapositivas atrás, yo creo que podemos recoger esta frase de Meyer que dice que tenemos que aprender del pasado, prepararnos para el futuro, pero vivir en el presente. Yo creo que hay cosas muy rescatables y positivas del pasado que hay que rescatar definitivamente y que tenemos que tomar las cosas buenas que tiene el presente para ojalá poder tener un mejor futuro. Y ya que veo a algunos de ustedes un poquito emocionados, les voy a contar qué es lo que pasa con la razón y qué es lo que pasa con la emoción. ¿Les parece? Todos nosotros tenemos un corazón y un cerebro, y de una manera romántica se dice que el corazón está relacionado con las emociones, pero sabemos que aquí no radican las emociones, lo que pasa es que nos late más fuerte cuando estamos frente a la persona que amamos o cuando estamos ante una situación que nos conmueve. Las emociones y la razón radican en nuestro cerebro. En el hemisferio izquierdo está relacionado con la habilidad para los números, para las letras, para los juegos en los que tenemos que aplicar el intelecto, para las habilidades de comunicación, para las ciencias y para el manejo de la mano derecha.
A diferencia del hemisferio derecho, que está relacionado con la perspicacia, con los sueños, con las habilidades para el arte, con la imaginación, la habilidad para la música, el manejo de la mano izquierda. Mi pregunta es, ¿cuál es vuestro hemisferio dominante? Y muchas veces, o por lo menos un par de veces en nuestra vida nos pasa que el cerebro riñe con el corazón, ¿verdad? Y ya nos lo dicen las cantantes de canciones románticas como Laura Pausini y otras tantas, que nos dicen que el corazón y la razón no se entienden, no se llevan. Y yo les quiero contar algo al respecto que está relacionado con ciencia pura y dura. Y es que todos nosotros tenemos un balance diferente entre nuestro hemisferio izquierdo y derecho y en relación, por así decirlo, al poder que tienen las decisiones que tomamos. Ese porcentaje en el cual cada uno de ellos prima es único de cada uno de nosotros, así como lo son nuestros genes. Ahora, está comprobado de que hay ciertos casos muy concretos donde el ser humano cambia radicalmente del hemisferio dominante. Y es cuando se ve sometido a situaciones de dolor y enfermedad. Es cuando nos convertimos en pacientes, que habíamos dicho antes, paciente es el que padece. El hemisferio derecho se transforma en el dominante. Esto es algo que yo no sabía hasta que lo escuché por ahí en una charla y comencé a estudiar e investigar un poquitito a esto, que me gusta bastante. Y la verdad es que esto me parece fundamental porque nos ayuda a entender por qué. ¿Por qué nuestro trato con los pacientes debe ser especial? ¿Por qué necesitamos poner lo mejor de nosotros, profesional y humanamente? Porque cada uno de los pacientes que atendemos y de su familia están primando las emociones de manera muy fuerte y la razón está bastante aparcada. Y si yo me quiero comunicar con esa persona, tengo que hablar el mismo idioma. ¿Y qué idioma tengo que hablar? El de las emociones. Les voy a dar 4 ideas para no olvidar y que nos enseñan un poquitito en relación a por qué las emociones son importantes en la práctica clínica. La primera de ellas, lo que estamos hablando, la emoción es importante en la práctica clínica. Un caso de la vida real. Todo lo que les voy, los 4 ideas son 4 casos de la vida real. El primero de ellos es de una mujer que fue a dar a luz en un hospital en Barcelona, en el Valle de Hebrón. Y ella fue, dio a luz, tuvo a su hijo, se fue a su casa, pasaron unos días y luego escribió una carta dirigida al director del hospital que decía: he sido tratada correctamente, enfermeras, médicos, farmacéuticos, todos han sido muy correctos conmigo y todo ha ido bien, los 2 estamos bien, no tengo ninguna queja. Solo hay una cosa, en ningún momento cuando han tratado conmigo nadie me ha mirado a los ojos, nadie. Esta carta y esta simple expresión escrita de esta paciente generó un cambio bestial en ese hospital. Y comenzó recién en ese momento a darle la importancia que tienen las emociones en la práctica clínica. Y hoy día en ese hospital todos los profesionales que allí trabajan saben que durante ese trato deben comunicarse con el paciente y deben mirarse a los ojos. Segunda idea, la tecnología médica al servicio de las personas y no al revés. Todos ustedes lo saben, el conocimiento crece de una manera exponencial. Parece que más que nunca nuestro cerebro se desarrolla, la ciencia avanza de una manera increíble, no somos capaces de seguir el ritmo y ya no solo conocemos los sitios de acción de los fármacos, sino que hemos entrado en la biología molecular y entrar en las entrañas de los sitios donde los fármacos actúan. Esto nos permite hoy día desarrollar medicamentos a la medida que están dosificados según nuestra información genética. E incluso más aún, hoy día hay cirugía que puede hacerse de manera robótica. ¿Esto qué hace? Que muchas veces el hombre se sienta cercano a Dios. No cercano a Dios de que estoy cerca de Dios, sino que me siento igual a Dios. Sin embargo, la tecnología no lo es todo. Cada vez aparece de una manera más clara
que la auténtica última frontera no es la tecnológica ni la clínica, sino que es la humana. El trato con el paciente más humano, más cercano, con mayor nivel de información, ese es el auténtico reto. Ese es el auténtico reto para ustedes, futuras generaciones y los que estamos hoy día también ejerciendo. Tercera idea, y esta es una historia, toda tecnología tiene sus límites. Este niño fue ingresado en un hospital con un cuadro infeccioso y luego del diagnóstico se le administró un antibiótico. No bajaba la temperatura del niño, seguía altamente febril y además con todos los signos clínicos de una infección bacteriana. El médico le subió la dosis. El niño no presentaba ninguna mejoría y se revisó todos los protocolos y no se encontró la razón. El niño ya estaba muy grave, hasta que el farmacéutico se le ocurrió hacer la trazabilidad. Y lo que ocurría era que cuando ellos tenían un sistema automatizado electrónico de recetas electrónicas y de cálculos de dosis, y lo que ocurría era que el sistema, por una programación de protección del paciente, inmediatamente bajaba 1/3 de la dosis cuando se administraba a un niño, en circunstancia de que ya estaba ajustado para el niño. Si no hubiese habido una persona que tomó cartas en el asunto, que tomó el problema como propio y que no creyó de que las máquinas no son perfectas, sino que también se pueden equivocar, este niño habría muerto. Por lo tanto, nunca quedó claro si el problema fue debido a la programación por introducir una regla automática de corrección, supuestamente va a proteger al paciente, un problema de software de base. Pero eso nos queda nuevamente de manifiesto que la tecnología no lo es todo. Y la cuarta idea es una historia de la vida real también. Este caso fue bastante conocido, es de un niño que padecía leucemia de 11 años, que estaba en un hospital ingresado y ya estaba en su último periodo. Como ustedes saben, y espero que no les haya tocado vivirlo, cuando uno de pequeño le toca de vivir situaciones muy fuertes, uno madura antes de tiempo. Es lo que le pasó a este niño. Entonces, cuando sus padres se iban después de la visita diaria, se quedaba con una enfermera, jovencita de 27 años, que se llamaba Rosa. Y entonces él le dijo, yo sé que me voy a morir y tengo muchas dudas en relación a mi muerte y no me atrevo a hacerle estas preguntas a mis padres porque sé que los haría sufrir. Y entonces Rosa le dijo, bueno, pregúntamelas a mí, dime. Y él le preguntó cosas como, ¿qué hay más allá? ¿Duele el morirse? ¿Qué será de ese otro mundo? Por otra parte, le dijo que había cosas que él quería hacer y que nunca iba a ser capaz de realizar. ¿Qué cosas le preguntó Rosa? Crecer, viajar, volar en globo, enamorarse. Rosa le prometió que iba a hacer cada una de las cosas que ese niño quería. Y coincidió que ese niño murió en los brazos de Rosa, porque sus padres en ese momento no estaban. Gracias a que hubo una profesional comprometida con su labor y que fue mucho más allá de lo que su trabajo de enfermera le exigía, que era administrar la medicación, vigilar que todo estuviera correcto. Se involucró con el paciente, se involucró con el niño murió en sus brazos, murió en paz y murió confiado de que alguien iba a hacer esos sueños realidad por ella. Rosa mantiene hasta la fecha esa relación con la familia y ha sido un consuelo importante para esta familia. Y aquí es donde surge la pregunta. Yo estudié farmacia hace bastantes años más que ustedes y ¿saben lo que me enseñaron a mí en clínica? Que el farmacéutico y el profesional de la salud no tiene que involucrarse con el paciente. Porque se sufre, porque no es correcto, porque si no estaríamos con depresión en poco tiempo. ¿Saben lo que yo aprendí luego de 5 años de trabajar en España? Que involucrarse es lo mejor que nos puede pasar en la vida. No hay satisfacción mayor. Como reflexión, les quiero decir que no existe ninguna tecnología actual que pueda reemplazar la calidez de un abrazo, la luz de una palabra de aliento, el afecto de una caricia, el fulgor de una mirada. No hay ninguna tecnología que pueda hacer esto. Somos nosotros los únicos capaces de hacerlo. Lamentablemente nuestra sociedad se enfría, se hace distante,
se deshumaniza. Y yo espero que ustedes sean la excepción a esta regla. Y ya para terminar, les quiero dejar algunas frases para recordar. Normalmente los días viernes quienes trabajamos terminamos así. Y hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay otros que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles, Bertolt Brecht. Nunca dejen de luchar. En el momento de la muerte no se nos juzgará por la cantidad de trabajo que hayamos hecho, ni por las publicaciones que tengamos, ni por los libros que tengamos, ni por lo famosos que seamos, ni las veces que hayamos salido a la televisión o los aplausos que nos hayan dado. Lo que va a pesar es el amor que hayamos puesto en nuestro trabajo. Este amor debe resultar del sacrificio de sí mismo y ha de sentirse hasta que haga daño. Teresa de Calcuta. Y por último, me quiero quedar con una frase del himno de nuestra universidad, una parte muy breve, que dice: bendito el fruto de nuestro afán si el saber nos seca el corazón. Yo soy siempre honesto y he visto cómo a muchas personas que trabajan aquí se les ha secado el corazón. Pero también he sido privilegiado porque he visto a muchas personas que siguen manteniendo su corazón tan joven como un adolescente. Y ustedes son gente joven, son sabia, nueva, y intenten mantener su corazón joven, renovado e ilusionado cada día. Y mi última invitación es esta, es a que construyan confianza. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su atención. ¿Sí? ¿Se escucha? Más que una pregunta, y por las disculpas, yo no soy de esta facultad, soy de la Facultad de Medicina. Me llamó la atención el título de la conferencia como parte del seminario. Felicitarlos porque en realidad estos temas deberían tratarse en la Facultad de Medicina en primera instancia. Así que me alegra mucho que sea tema para ustedes como parte del equipo de salud. Personalmente soy enfermera, me dedico a la bioética, así que creo que es un tema importante que no lo había mirado tanto del lado de los químicos farmacéuticos, que tal vez no están tan cerca de la cama del paciente, pero que se están acercando cada vez más, saliendo de la farmacia, yendo a revisar fichas, hacer auditoría de fichas, a revisar indicaciones muchas veces, interacciones. Así que eso, felicitarte por lo motivadora también de la charla. Eso. Muchas gracias, muy amable. También es más un comentario que una pregunta. Es la segunda vez que escucho la charla y siempre sabes mantener ese tenor y ese énfasis emocional en algo de lo que deberíamos estar todos muy empapados para poder ejercer profesionalmente. Así que muchas gracias y por transmitir esto también a los colegas o más jóvenes o a los que están por adquirir el título y por hacerse cargo de esta responsabilidad social que implica interactuar con personas y no con objetos, ni con fármacos, ni con tecnología, como bien lo decía. Es muy bonito y emocionante nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Te voy a llevar de público a todas las charlas que hay.
no he conocido tu trabajo, pero me llamó mucho la atención. Quería hacerte una pregunta con respecto, bueno, esta película Patch Adams y, digamos, tenía esa relación tal vez con el paciente. ¿Qué opinas con respecto, digamos, a este médico y su terapia? ¿A qué médico? Patch Adams, que es la terapia de la risa. No sé si alguna vez... No, la verdad no la conozco. No sé. No. Ahora, es que lo que te puedo decir es tremendamente básico. O sea, no conozco al médico, no conozco esa terapia. He escuchado de la risoterapia, sí. Del médico en concreto y las técnicas específicas que utilice, no. Lo que sí es cierto que estoy seguro de que al igual que muchas otras terapias alternativas y más que alternativas, coadyuvantes, es tremendamente útil. Por ejemplo, yo debo confesar, y no tengo ningún resquemor en hacerlo, que yo soy farmacéutico, trabajo en ciencia y me he hecho sesiones de biomagnetismo. Y no tengo ningún empacho en decirlo. Y que si el día de mañana padezco una enfermedad y me dicen que haga X cosa, voy a recurrir a ello. Ahora, lo que sí es cierto y quizás ya un poquito más específico en eso, sin lugar a duda, que cada vez está más comprobado que nuestro estado de ánimo influye de manera importante en nuestras enfermedades y en general en nuestro estado de salud. De hecho, hay ciencias que van saliendo al respecto y hay libros, de hecho tengo un libro electrónico en el cual se ve la sintomatología y se ve en función de ese síntoma cuál es la causa psicológica al respecto. Por ejemplo, temor, imposibilidad de perdonar, odio, falta de aceptación, etcétera. Y por lo tanto, sin lugar a duda, un consejo para cualquier persona para que tenga buena salud es intentar mantener un buen estado de ánimo, reírnos todo lo que podamos, ojalá de nosotros mismos más que del resto, y mantener un espíritu jovial, porque la salud en los más jóvenes no está relacionado solamente con la falta de desgaste de nuestro cuerpo, sino que también por esa característica propia de la juventud de tomarse la vida menos en serio que lo que hacemos los adultos. Así que no dudo de que eso sea útil. Más información en detalle no tengo. Nosotros pertenecemos al otro grupo, pertenecemos al grupo de pacientes, ¿ya? Y queremos ratificar lo que tú estás diciendo, que es la parte afectiva es súper importante. El otro tema es que nosotros somos pacientes de un tema de diálisis, en que los funcionarios, cuando hacen cosas reiterativas, pierden la calidez y la comunicación, porque cada día por medio, en el fondo ellos todos los días hacen lo mismo, agarrar un brazo y pincharlo. Pero muchas veces el bienestar está en lo que tú indicaste, en la comunicación, el entender, en comprenderse, y uno respeta, porque nosotros también al final respetamos, aceptamos o no respetamos al profesional que está delante de nosotros. Agradezco a tu charla, espectacular. Nada, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, Salvador, yo me sumo a todas las palabras hermosas que te han hecho los que hemos estado escuchando. Me alegro primero de decirte que estoy muy contento de haber venido y de haberte escuchado esta presentación por primera vez, aun cuando tengo mucho conocimiento de que lo que tú has dicho es absolutamente sincero y se nota que es todo verdadero, y porque tuve la oportunidad de verte en Salamanca y en esa oportunidad quedé impresionadísimo cómo cuando bajaste a un sitio donde estaba la enfermera que tomaba las muestras, mientras bajábamos no había ningún paciente que no dejó de saludarte con sonrisa, y tú también haces lo mismo, y pacientes que son discriminados en todos los hospitales y en todas las circunstancias. Tú hiciste posible que tus académicos, los que de alguna manera fueron mentores allá, en darse cuenta que tú les cambiaste la vida a todos esos profesionales. Y a los profesionales de los que tú eras parte, y también porque escuché de ellos lo que sentían cuando tú te ibas a venir. Pero también vi a esos pacientes, que prácticamente uno los ha visto en nuestros hospitales y realmente se nota que están prácticamente aislados. Entran inclusive sin poder expresar la necesidad que quisieran que los trataran de otro modo como cualquier enfermo.
también sigues sorprendiéndonos con tu maravillosa manera de presentar las cosas. Y presentarlas que yo creo que a todos los que estuvimos presentes nos llegó, y la Jimenita se emocionó hasta las lágrimas. Y eso que te he escuchado por 2 veces. Así que mis felicitaciones. Desde temprano tuviste ese don, el tuyo, el don de expresar. Pero aquí este don de expresión que te nace del alma. La pasión que tienes realmente es maravillosa. La pregunta mía, ahora viene mi pregunta. ¿Cómo es posible lograr eso que sencillamente se multiplique? ¿Cómo poder clonar a los Salvadores Cabrera cuando expresan esto? Porque estoy seguro que todos llegarían a ser y estarían bajo el alero de los que tú quisieras formar para hacer posible que esto ocurra. Bien, yo aclaro para los que no saben que el doctor Dels no es mi papá, fue solo quien me contrató cuando llegué a la universidad, solo. Le agradezco sus palabras. De clonarme, para nada. Yo soy una persona que está llena de defectos y los que me conocen lo saben. Yo creo que hay cosas que son fundamentales para que quizás lo positivo que usted ve en mí se pueda replicar en otras personas. Creo que es importante la formación que viene desde la casa. Creo que yo desde pequeño me crié escuchando en relación a la conciencia social, a que todos somos iguales y a que uno tiene que ayudar al prójimo. Por otra parte, soy cristiano, creo en Dios, creo en otra vida y sé que tengo que sembrar aquí lo que pueda cosechar a futuro. Creo también de que cada acto trae una consecuencia y yo no actúo así para que la vida me trate bien, sino porque de verdad, y yo creo que eso lo han comprobado todos ustedes, cuando uno hace algo bueno, la satisfacción que se siente es enorme. Yo me recuerdo haberlo dicho cuando usted me contrató el primer año para los mechones de ese año, porque tenía que compartirles de mi experiencia y yo me sentía el último de la fila porque lo único que tenía era mi título de farmacéutico y un par de años de experiencia en industria y en recetario magistral. Pero me recuerdo la satisfacción que tenía en farmacia privada cuando yo lograba solucionar el problema a una persona y veía una sonrisa en ella. Eso satisface mucho más que el cheque que uno recibe a fin de mes. Lo dije hace 16 años y lo sigo manteniendo ahora y lo creo más que nunca. Y otra cosa que me parece fundamental es que yo lo que podía observar en mis alumnos, que de verdad para mí es una sorpresa que estén aquí porque yo no los invité, no quería ponerlos en el compromiso de que se sintieran obligados a venir, pero este año, y se los dije a través de un correo en Cibeduc, me he sentido especialmente a gusto con ustedes y sobre todo he visto un interés bastante genuino en rescatar lo mejor de lo que yo podía entregarles. Y creo, después de este año hacerles clase y de todos los años que llevo haciendo la clase a muchos cursos, de que de verdad que ustedes todavía son arcilla que está esperando moldearse. Creo, sin lugar a dudas, de que la formación del hogar y los principios cristianos y muchas otras cosas son fundamentales en un ser humano. Pero creo también que están en la etapa precisa en la que se pueden formar y que por lo tanto necesitan buenas personas, buenos docentes, pero además buenas personas formándolos. Creo que el contagiar a los estudiantes con un espíritu de servicio, una vocación de servicio, no es difícil. Hay que sentirlo, porque como usted lo dice, es algo que se siente. Yo siempre se lo digo a los chicos, es como que uno le diga a su pareja te amo, con la misma alegría que le dice uy, está nublado. O sea, uno tiene que decir te amo y te amo hasta la mitocondria y lo siento en cada célula de mi cuerpo. Cuando yo trabajo con un paciente, cuando yo intento ayudar, lo hago entregando todo, sin importarme mi tiempo, sin importar nada, y yo creo que esa es la clave. Y sobre todo yo creo que finalmente está el hecho de entender de que estamos en este mundo por una razón y si estudiamos farmacia, estamos para ayudar al prójimo. Y porque yo creo que mi país dentro de un par de décadas sea un país desarrollado. Y eso depende de la calidad de los profesionales. Ustedes son el futuro del país, no lo somos nosotros. Y yo creo que este país puede ser desarrollado en la medida que ustedes
sean personas integrales. Y que hagan eso, que construyan confianza. Y ya saben lo que hay que hacer para construir confianza. Hay que ser competente, hay que tener buenas habilidades de comunicación y hay que ser buenas personas. Yo, una consulta. En base a la evidencia que ha mostrado ahora, y sobre todo con las mallas curriculares, a mí me llama la atención que después de años, porque este tema del rol social del farmacéutico se viene estudiando de hace mucho tiempo, porque he leído bastantes estudios, me llama la atención porque no se ha insertado la bioética como un ramo dentro de una carrera como profesionales de la salud. Ya que, bueno, en mi caso tuve la suerte de hacerlo como un optativo y puedo decir que todo lo que usted habló es bioética. Y creo que los estudiantes en sí no tienen la conciencia de tomarlo por falta de información y que en base ayudaría. Pero, por ejemplo, ahora que usted se dedica a hacer programa de magíster, ¿no? Por ejemplo, en estos... No, participo en un programa de diplomado. Ah, de diplomado. Nosotros, por ejemplo, siempre nos construimos como estudiantes en ir creciendo como profesionales, llegar a tener más, optar a mayor desarrollo de diplomado, magíster, doctorado, y nos pasamos en esa área, pero no se potencia la otra tampoco. No hay como que un impulso que yo creo que lo daría la bioética. ¿Por qué cree que después de toda esta evidencia no se ha logrado incorporar dentro de la carrera? Sí. Lo que pasa es que yo creo que esta es una falencia que tenemos en la Universidad Austral, en Chile y en general en el mundo. Yo le puedo comentar de que una charla similar a esta me tocó de darla para la comunidad de Castilla y León en un encuentro de farmacéuticos en España. Y cuando terminé la charla hubo varios comentarios de que era la primera vez que escuchaban hablar de esto. Y luego se acercó una farmacéutica y me dijo que yo era un visionario porque ella había estado leyendo de lo que venía y que junto con la tecnología lo que venía era el trato humano y la relación con el paciente. Yo creo de que, si bien es cierto la bioética aborda todo esto, se le ha bajado mucho el perfil, se ha menospreciado la importancia que tiene y ocurre como en muchas otras cosas en la vida, se cree que la ciencia y la tecnología lo es todo y que tenemos que formar a los profesionales con el conocimiento último y del más alto nivel, y es cierto, es necesario, pero se ha olvidado esta otra parte humana que es tremendamente importante. No obstante, por lo que yo he podido ver en España, esto es una corriente que viene y que va a adquirir cada vez más importancia, y de España pasará a Europa y de Europa terminará llegando a Chile y probablemente su inquietud dentro de unos años ya esté resuelta y sea una realidad en nuestras mallas curriculares. Pero yo creo que ha sido producto de la falta de visión quizás de quienes han tenido que elaborar mallas curriculares y también el que cuando uno elabora una malla curricular sigue ejemplos de países desarrollados y la verdad es que no está. Entonces, como somos país en vías de desarrollo, tomamos mallas de España, de Estados Unidos, de Alemania, y si no está, no lo copiamos. Pero viene, afortunadamente viene. Bueno, primero que todo saludarlo. Buenas tardes, profesor. Agradecerle por esta charla porque yo creo que después de estar aquí terminé de convencerme de que la última instancia que me queda por desarrollar para poder optar al título tiene muchas proyecciones. O sea, creo que nosotros como futuros profesionales llegar a la instancia de ir a un hospital o a un consultorio y salir de la farmacia, empezar a ir a los servicios, meterse, es súper enriquecedor. Ahí uno se da cuenta de que en verdad tiene mucho, mucho para aportar. Así que agradecerle porque esto en el fondo a nosotras, a mí y a mis compañeras que por lo menos vamos a estar en el hospital, yo creo que a mis compañeros que se van a desarrollar en el ámbito de la salud familiar también les va a servir mucho. Porque uno tiene mucho temor cuando llega al hospital de cómo lo van a recibir, porque si bien es cierto, nosotros como alumnos de química y farmacia estamos desde hace poco como tomando, no sé si peso, sí podríamos decir que peso,
en lo que es los servicios clínicos. O sea, es súper, para mí, por ejemplo, fue súper enriquecedor que la profe Eliana conversara conmigo, me dijera que en verdad estaban en el servicio, estaban pidiendo que hayan internos, porque a uno eso le da confianza de decir, claro, nosotros vamos a llegar, estamos siendo bien valorados, vamos a poder ayudar no solo e integrarnos no solo al equipo de salud, sino que también en los pacientes, que es súper importante porque considero que hoy en día no solo el llevar una terapia no solo conlleva en administrar un medicamento, sino en todo lo que tiene relación con ello, y sobre todo con la familia, con los pacientes, porque ellos no saben a quién de repente contarle sus inquietudes, entonces uno llega precisamente en ese momento. Así que agradecerle, porque yo creo que con esto me siento feliz de haber elegido el área en la que me voy a desarrollar por ahora. Así que muchas gracias. Me alegro, gracias a usted. Yo creo que nada más, ¿verdad? Agradecemos a Salvador por su excelente De nada. exposición. Bueno, los dejo invitados a la tercera charla titulada La relatividad general y el origen del universo, que será expuesta por el doctor Alex Giacomini del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas el jueves 13 de noviembre a la misma hora. Bueno, de esta forma concluye la segunda ponencia del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias del segundo semestre del 2014. Muchas gracias.